de Uniminuto, mis estudiantes de seguridad y salud en el trabajo, de la especialización de la Iberoamericana y chicos de seguridad y salud en el trabajo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bienvenidos, hoy vamos a dar inicio a nuestras... ¿alguien no me escucha? Sí, Adicional de Yuri. te estamos escuchando bien. Listo. Bienvenidos a esta clase espejo. Hoy vamos a empezar el tema de métodos epidemiológicos. Le doy la bienvenida a mi colega, la doctora María Margarita Pérez Cabrera. Ella es profesora de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Hoy la clase está a cargo de ella. Yo les dije a ustedes que los esperaba con muchas ganas. Con muchas ansias les doy la palabra a la doctora Margarita. Ella es bacterióloga, es especialista en en gerencia y auditoría de la calidad en salud, es magíster en salud pública. Entonces, mi doctora Margarita, bienvenida. Muchísimas gracias por atender a este llamado y sé que, como siempre, vamos a tener una gran charla contigo. Muchísimas gracias y bienvenida a este espacio. Gracias, profesora Anita. Para mí siempre ha sido un placer trabajar con colegas donde se ve pues ese trabajo de clases espejo que tiene que haber entre las universidades. Fabuloso que hoy nos estén acompañando otros estudiantes. Vamos a hacer un ejercicio bien chévere y vamos a pasarla muy rico y vamos a aprender muchísimo la noche de hoy. Como lo decía la profe Ana, pues mi nombre es Margarita Pérez Cabrera, soy bacterióloga, especialista en gerencia de servicios de salud y en epidemiología. Tengo una maestría en salud pública y desarrollo social y me dedico a hacer investigación en Uniminuto. Soy docente de investigación, pero también soy docente de epidemiología. Entonces, la clase que vamos a ver hoy, esta clase espejo, pues ha sido diseñada con la intención que impacte el conocimiento tanto de los estudiantes de Uniminuto como los estudiantes de la Ibero. Sé que van a generarse muchas dudas, muchas inquietudes y la intención es esa. La intencionalidad es que usted sacarlos como de su zona de confort de escuchar una charla y más bien que se vuelvan activos. Le pido a la propia Anita, aquí hay personas en sala de espera, de pronto están esperando la admisión. Ahí veo Yuri, Alejandra Chaquea Pullares. Sí, señora, ya estoy haciendo el proceso de admisión, no te preocupes, yo estoy Gracias. pendiente de eso y de los micrófonos. Bueno, yo pienso que más tardecito, en unos cuantos minutos hacia la mitad de la clase, cuando ya se hayan unido todas las personas, vamos a rotar el link de asistencia para que ustedes registren pues, sus nombres, sus documentos y la universidad de procedencia. Entonces, pues creo que ya estamos listos, profe Anita. Y vamos a hacer un pequeño jueguito como para romper el hielo por ahora. Entonces, les solicito a las personas que tienen abierto el micrófono, por favor, cerrarlo. Somos muchísimas personas en la sala en este momento. Entonces, estar atentos con sus micrófonos, que no se les vayan a disparar. Y vamos a hacer nuestro jueguito de hoy. Entonces, pues, acá ya estamos listos. Por ahí a alguien más se le disparó, estar pendientes. De pronto, profe Anita, silenciar la sala cuando, silenciar sala cuando haya personas a las que se les dispare el micrófono, tal vez. Bueno,
Ya está cargando el juego. Mi profe Anita, tú me confirmas, por favor, si están viendo mi pantalla. Sí, señora, se está viendo. Gracias. ¿Cuántos participantes hay en sala en este momento? Hay 74. Bueno, aquí en este juego tienen que ser los más rápidos los que participen. Entonces, ¿quiénes van a ser los más rápidos? Los que logren conectar con este juego. Vamos a ver quiénes son. Ya saben que pueden buscar Kahoot en sus equipos y va a salir un código de juego que está 254-3830 o pueden escanear el código QR de manera que puedan ingresar a salas. Tienen que hacerlo rápido porque solo hay cupo para 10 participantes. En fila está para ingresar a la sala Lina Alexandra Marmolejo. Gracias. Bien, Carolina Peña, Carolina Otero, Lina. Pero vístanse de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Porque ahí están como esos avatars ahí como muy fiestones y tenemos que estar como seguridad y salud en el trabajo. A ver, con casquito, gafitas de seguridad. Parece que estamos completos y arrancamos. Listo, nos fuimos. Bueno, solo Diana. Ah, no, bueno, Ena también. Listo, nos fuimos, arrancamos. Atentos porque vamos a empezar. Recuerden que aquí es de rapidez, pero también no solo contestar muy rápido, sino contestar la respuesta correcta. ¿No? Nos fuimos. Uy, los estudios epidemiológicos son, a ver, un proceso metódico, permiten la toma de decisiones, ayudan al seguimiento de las acciones, todas las anteriores. ¿Será? ¿Qué será? 10 respuestas. Listo, nos queda un segundo. Muy bien, están súper pilos. Muy bien. Los estudios epidemiológicos son un proceso metódico, es decir, siempre se van a hacer de la misma forma, siguiendo como esos pasos. Permiten la toma de decisiones, claro, porque me van a mostrar a mí el análisis de datos y por supuesto que ayudan al seguimiento de las acciones. Si yo he tomado una medida para tratar de contener el progreso de una enfermedad en mis trabajadores, pues a través del estudio epidemiológico me va a dar cuenta si sí o si no está siendo efectiva esa medida. Por lo tanto, la respuesta correcta aquí era todas las anteriores. Muy bien, pero vamos a ver quién fue la persona más rápida. Andy, muy bien. Myron, Edna, Lina y Carolina. Muy bien. Segunda pregunta. Son pasos del método científico. Observación, inducción, hipótesis, experimentación, análisis y conclusiones, todas las anteriores. Así, uy, bueno, 8 respuestas, bien. Bueno, mis queridos, ustedes dirán, ¿por qué me está mencionando acá el método científico si estamos hablando de epidemiología? Pues la epidemiología es una disciplina que se nutre del método científico. Se copia la epidemiología de esos mismos pasos del método científico y partimos de la observación. Esto me sirve a mí cuando yo observo un fenómeno, observo que está ocurriendo algo. El método inductivo me lleva a concluir algo, a pensar en que algo puede estar ocurriendo y a generar una hipótesis que yo tengo que comprobar. Al comprobarla, aquí hay alguien, aquí hay alguien con el micrófono abierto. Por favor, les recomiendo no abrir los micrófonos hasta que no se genere el espacio de preguntas y dudas, ¿sí? Bueno, gracias. Como les estaba diciendo, el método científico se surte también del análisis de los datos, que es un poco acerca de lo que vamos a hablar hoy,
y de las conclusiones que nos genera ese análisis de la información. Es decir, que aquí la respuesta correcta es todas las anteriores. Muy bien. Vamos para nuestra tercera pregunta. Bueno, aquí vamos a ver el puntaje. Andy sigue a la cabeza, Carolina, Yolix, Enna y Carolina Botero. Muy bien. Vamos a Pero eso ver es que nuestra clase tercera espejo, pregunta. entonces. La investigación debe ser doble O. ¿Qué quiere decir doble O? Organizada y objetiva, original y obediente, optimista y oportuna, ninguna de las anteriores. Muy bien, las personas que respondieron que debe ser organizada y objetiva. Muy bien. Acabamos de mencionar que es sistémica, que siempre va a seguir los mismos pasos y que esos pasos son los pasos de la investigación científica. Por lo tanto, pues digamos que va a hacerse de una manera muy rigurosa y es objetiva. No se va a ir por las ramas ni va a generar resultados que no tengan que ver con el asunto que se está investigando. Entonces, las 7 personas que respondieron organizada y objetiva está muy bien. Vamos para la cuarta pregunta. Bueno, Carolina pegó el brinco, muy bien. Carolina Peña, las Carolinas están encabezando. Edna Gámez, Diana Arcos y Andy. Andy tiene cara de aburrido. Bueno, cuarta pregunta, esto no está definido, aquí cualquier cosa puede ocurrir. En un estudio epidemiológico se recopilan datos, se analizan resultados, se interpretan y se concluyen los resultados. ¿Falso o verdadero? Uy, aquí sí esto fue muy rápido y la respuesta es verdadero. Los estudios epidemiológicos tienen el propósito, uno, de definir qué tipo de información debemos recabar, ¿cierto? De recopilar esos datos para poder analizarlos, de interpretar adecuadamente esos resultados que se generan y de poder hacer conclusiones de esos resultados, observar si hay inferencias estadísticamente significativas o si esos resultados que se han originado me permiten a mí llegar a alguna conclusión. Al final vamos a hacer un ejercicio que nos va a permitir a nosotros como despertar ese tigre que llevamos dentro. Vamos a ver cómo va el tablero. Carolina se mantiene, las Carolinas están a la cabeza con una diferencia muy corta. Lorena, te recomiendo por favor el micrófono, ya van 2 veces que se te ha activado, por favor. Enna va de tercera, Diana y Andy. Bueno, última pregunta. De acuerdo con la temporalidad de los estudios epidemiológicos, pueden ser prospectivos, retrospectivos, ambispectivos, todas las anteriores. Muy bien, los que respondieron, las 8 personas que respondieron todas las anteriores, muy bien. Efectivamente, ya vamos a ver que de acuerdo con la temporalidad existen 3 tipos de estudios epidemiológicos: prospectivos, retrospectivos, con espejo retrovisor, y ambispectivos. Entonces, aquí la respuesta correcta es todas las anteriores. A ver, Carolina, un aplauso para Carolina, muy bien. Reacciones para Carolina, muy, muy bien. Anita, ¿qué te parece si tomamos una fotografía y la publicamos en nuestro chat de hoy? Claro que sí, profe. Ya la tomo. Bueno, continuando con la exposición de hoy, por favor, me confirman si están viendo mi presentación. Sí, profe.
Sí, profe. Aquí hoy vamos a conversar, vamos a pegarnos una conversadita muy chévere de qué son los estudios epidemiológicos, qué características tienen. Ya con este quiz que acabamos de hacer, con este juego, ya empezamos a observar ciertas características de los estudios epidemiológicos, para qué sirven los estudios epidemiológicos y cómo se aplican en seguridad y salud en el trabajo. Pues los estudios epidemiológicos, como ya lo vimos también, siguen un proceso metódico que permite la toma de decisiones y el seguimiento a eventos que pueden llamar la atención en seguridad y salud en el trabajo, a través de evidencia científica que sea verificable y contrastable, que provenga de una investigación rigurosa orientada por el método científico. Bueno, digamos que aquí hay muchas cosas que decir. En este punto, debo recordarles a ustedes que para seguir este proceso metódico basado en el método científico, orientado por el método científico, pues tenemos que hacer una búsqueda rigurosa de información y de instrumentos que nos permitan a nosotros hacer la recolección de los datos. Yo no puedo crear encuestas así al azar, sino que la mayoría de encuestas ya están creadas. Yo debo buscar un instrumento que haya sido validado y que yo pueda utilizar para recabar la información que necesito. Entonces, primera conclusión, es un proceso metódico, no es nada espontáneo ni que yo pueda saltarme alguno de los pasos, sino que por el contrario, sigue el método científico para que esos resultados sean verificables y contrastables, y por lo tanto, pues esa información pueda ser utilizada para la toma de decisiones. Este proceso sigue los siguientes pasos. Son 6 pasos a saber. No se pueden saltar y tienen un orden y una organización. Por favor, los micrófonos. El primero, Profe, disculpe, la silenciaron. Sí, se silenció mi profe Margarita, qué pena con su merced. Profe, no se le escucha. Es que la profe Margarita está silenciada. bueno, aquí me Ya. gustaría que hiciéramos, sí, me gustaría que hiciéramos un stop y estuviéramos todos atentos también con nuestros micrófonos, porque pues están disparando los micrófonos, entonces esto causa interferencia y de pronto no permiten que sus compañeros se escuchen. ¿Listo? Entonces, Anita, continúo. Me silencias tranquila, pero me avisas. Bueno, No, es que esta vez no fui yo, mi profe Margarita. ay, caramba. Bueno, Hágale tranquila. bueno. Como les estaba diciendo, estos pasos a seguir son pasos que son rigurosos, van siempre en este mismo orden. Si nosotros estamos tratando de identificar un problema, generalmente está relacionado ese problema con seguridad y salud en el trabajo, pero con 4 variables específicas que se llaman variables dependientes de seguridad y salud en el trabajo. Suelen ser 4 variables dependientes: enfermedades de origen laboral, discapacidad de origen laboral, accidentes de origen laboral o muertes de origen laboral. Generalmente estos son nuestros problemas y nosotros tratamos de identificar qué puede estar ocasionando ese problema. Entonces, empezamos nosotros con la revisión documental. Por ahí escucho un eco, por favor. Esa revisión documental me va a mostrar a mí luces de cuáles son esos factores de riesgo o esas condiciones que están ocasionando que aparezca ese problema. Por lo tanto, la revisión del conocimiento existente sobre el problema es fundamental. Yo no voy a revisar cualquier documento.
el documento o los documentos que yo debo revisar siempre son documentos construidos a partir del método científico. Por lo tanto, son eh, documentos válidos para mi investigación epidemiológica. Estos documentos los tengo que buscar en sitios donde haya una rigurosidad académica, donde yo pueda ver que es evidencia, son documentos basados en evidencia científica que yo pueda utilizar para mi análisis. A partir de la revisión documental, yo ya tengo claridad de qué es lo que puede estar ocurriendo con este problema. Entonces, el tercer paso es formular una hipótesis o formular el objetivo de ese trabajo. Entonces, yo voy a ver si estoy hablando, por ejemplo, de cierto tipo de enfermedad o de desorden y ya revisé esos documentos que son basados en evidencia científica, ya puedo yo pensar de qué pues, se puede estar tratando. Posteriormente, el cuarto paso es la elección del diseño del estudio. Eso depende también de esa selección metodológica de qué es lo que yo necesito saber exactamente. Si necesito hacer una descripción, por ejemplo, de la población que está siendo afectada, o si necesito descubrir si hay algún factor de riesgo, o si necesito determinar si hay factores protectores que me estén funcionando, etcétera. Entonces, esa elección del diseño de estudio me lleva a mí a seleccionar todos los instrumentos y herramientas que voy a utilizar, también la población que debo analizar y en cuánto tiempo lo voy a hacer, es decir, todo el diseño metodológico de la investigación epidemiológica. Posteriormente, el quinto paso es el análisis e interpretación de los resultados. Acá vamos a hacer unos ejercicios, un ejercicio pequeñito, pero muy chévere, muy sustancioso, sobre el análisis e interpretación de los resultados. Eso me va a permitir a mí tomar decisiones. Si un resultado es favorable, eso quiere decir que yo estoy haciendo las cosas bien y que debo ajustar las medidas, pero para continuar llevando ese indicador por un buen camino. Pero si el resultado me está diciendo que al contrario, en vez de disminuir, están aumentando ya sea las enfermedades, las discapacidades, las incapacidades, los accidentes o las muertes, pues sencillamente tengo que tomar otras decisiones y hacer un ajuste también basado en evidencia científica que me permita a mí mejorar esos indicadores. Y finalmente, realizar unas conclusiones basadas en evidencia científica. Es decir, al seguir todos estos pasos, esos resultados son reproducibles y se pueden comprobar a través del tiempo. Toda investigación epidemiológica debe ser un proceso sistemático, organizado y objetivo con el cual se pretende pues, obtener una información que me va a ayudar a mí a llenar una laguna del conocimiento. En este caso, para que el proceso sea sistemático, debe utilizarse siempre el método científico. Así como se los mencioné, pues primero la observación, esa observación, por ejemplo, si yo estoy haciendo un seguimiento al registro de incapacidades en una empresa y estoy viendo que hace 15 días se están incapacitando muchos más trabajadores, pues me lleva a mí esa observación a hacer una reflexión y el método inductivo me lleva a mí a generar preguntas que puede estar pasando y a generar también hipótesis. ¿Será acaso que, por ejemplo, no sé, la temporada esta de frentes fríos, las personas pues se están incapacitando? Y me lleva a mí también a generar pues el método de análisis, la recolección de los datos, el análisis de los datos y a generar conclusiones.
Bueno, como lo mencionábamos desde un inicio, la investigación debe ser doble O, organizada. Yo primero tengo que sentarme y recolectar en un documento qué es lo que necesito saber, qué es lo que está ocurriendo. Yo puedo hacer un árbol de problemas, yo puedo hacer un diagrama de Ishikawa, yo puedo hacer varias cosas. Organizo la información aplicando el mismo protocolo de estudio de actuación a todos los participantes de la misma forma. Y pues es objetiva porque esas conclusiones se basan exclusivamente, no únicamente, sino exclusivamente en los resultados obtenidos para que puedan ser contrastadas por cualquier otra persona que decida hacer la investigación. Entonces es organizada y objetiva. En cuanto al diseño de estudio, pues es ese conjunto de procedimientos, métodos y técnicas mediante los cuales se actúa con los participantes de un estudio. ¿Para qué? Pues para recopilar información, para poder analizar esos resultados de la información recolectada y a través de los cuales se interpreta para obtener conclusión. El tipo de diseño de estudio dependerá pues del tipo de problema que tengamos. Entonces, como ya les mencioné, si yo quiero, por ejemplo, identificar la incidencia de una enfermedad o la prevalencia de una enfermedad o los factores de riesgo o los factores protectores, pues voy a utilizar ciertos estudios en particular. O si quiero comparar, por ejemplo, dos estudios poblacionales, una población vacunada contra una no vacunada, etcétera, pues voy a poder hacer una selección de un tipo de estudio que me permita hacer esas comparaciones. Existen diversos tipos de estudios epidemiológicos que pueden clasificarse según criterios variados. Entonces, pues hay varios criterios que son, uno, la direccionalidad del estudio, el muestreo de los participantes, la temporalidad de los sucesos, los factores de estudio y las unidades de estudio. Entonces, acá vamos a ver como los principales, los más utilizados. Entonces, tenemos estudios descriptivos y tenemos estudios analíticos. Según el objetivo general, se pueden clasificar de estas dos formas, tanto descriptivos como analíticos. Los descriptivos, como su nombre lo indica, son aquellos donde únicamente, sin tratar de establecer relaciones entre las variables, hablamos de qué fue lo que encontramos, cuántas personas están afectadas, en dónde o a quién, etc. Son preguntas que podemos describir, ¿sí? No es necesario hacer una relación o establecer una relación entre las variables, sino única y exclusivamente hacer la descripción de los sucesos y de los hallazgos. Además de ser habitualmente muy sencillos, ¿no? Suelen servir para generar hipótesis etiológicas, es decir, qué es lo que está originando lo que yo estoy buscando y que posteriormente deberán ser comprobadas mediante estudios analíticos. Entonces, digamos que esto es un paso, este es un primer paso en una investigación, realizar un estudio descriptivo. Si yo quiero profundizar un poco más, pues ya para profundizar un poco más, puedo convertir este estudio descriptivo en un estudio analítico, pero necesito realizar ese análisis. Bueno, entonces acá hay, perdón, me salí, me salí. Acá sí necesito que al menos dos personas me digan, me describan qué están observando en esta fotografía. Una fumigación, profe. Una fumigación que se está haciendo a una maleza, al campo. Y el señor está haciendo la acción con su maquinaria. Se ve una Bueno, persona que no pero tiene sin ninguna mascarilla y está protección. manejando insecticidas. muy bien.
¿Alguien más riesgo quiere No tiene complementar? elementos de protección personal. No tiene elementos de protección personal. ¿Qué más? Está La manipulando señalización también sustancias es importante. tóxicas. Está manipulando sustancias tóxicas. A ver, vuelvan más aguda su mirada como Los profesionales en guantes, seguridad y salud en el trabajo. el Eso, equipaje ¿qué más? los ¿Mm? guantes, el equipo PPP, o sea, que se utiliza es totalmente, es un traje especial que se debe utilizar. Ujú. Y él no lo Las Profe, tiene. gafas, también ¿Qué la más? carga que está llevando en su espalda. Ay, hay Ujú. un animalito. ¿Qué animalito es ese que está ahí al Por, lado? por allá se ve como un pato, ¿no? Sí, ¿Qué un más? pato. A ver, un agudicen más la patico. mirada, mis queridos estudiantes. Ya casi logran el top. ¿Qué más Profe, Está y ven? que la expuesto a maquinaria no un es riesgo como la adecuada. Eso, esa máquina está soltando un chorro de veneno terrible. ¿Ustedes creen que esa máquina está calibrada? Eso pareciera que No, tiene la como un maquinaria pareciera invento. que lo hubieran hecho como ellos mismos, En una máquina Sí, porque no es una chica, maquinaria de fumigación. maquinaria rústica. Y la es. maquinaria está, el producto sale directamente a su rostro. Ujú. Bueno, pues lo que ustedes acaban de hacer es un breve estudio descriptivo. Ustedes me están diciendo, si este señor se llega a enfermar, ustedes en el informe pueden poner esa descripción. Es una persona que no estaba utilizando los elementos de protección personal en su momento, la maquinaria no era la adecuada, bueno, todo lo que me acaban de decir estaba afectando el ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son los estudios descriptivos, mis queridos estudiantes. Vamos a avanzar un poquito más, que por acá hay otro ejercicio. Siguen los estudios analíticos y tienen como finalidad evaluar una presunta relación causal que se va a demostrar después de cruzar los datos, ya sea de un factor de riesgo de una enfermedad o cualquier otra de las variables dependientes que ya les mencioné, enfermedad, discapacidad, accidente o muerte de origen laboral y factores de riesgo o factores protectores. Y responden a más preguntas, por ejemplo, ¿por qué ocurrió eso? ¿Cómo se puede prevenir? Si está funcionando, ¿se puede mejorar esa situación? Entonces, como ustedes pueden ver acá, pues siempre va a ser de interés, el interés de ustedes, hablar de estas 4 variables dependientes en seguridad y salud en el trabajo. Siempre. Ustedes van a estar investigando los factores de riesgo de una enfermedad de origen laboral, o si es un factor protector que me pueda ayudar, o discapacidad de origen laboral, accidentes o muertes de origen laboral. Bueno, eso, ahora vamos a hablar de la direccionalidad. La direccionalidad se refiere al orden en el que se investiga el factor de exposición al riesgo o el factor protector, y es el efecto o respuesta producido por esta exposición, ya sea al factor de riesgo o al factor protector. Entonces, puede ser anterógrada, por ejemplo, el efecto a la exposición precede al del efecto. Anterógrada es, por ejemplo, los estudios vacunales, que uno dice, bueno, los vacunamos en tal fecha y estaban todos sanos y ya. Retrógrada, cuando el estudio de la exposición se hace posterior al del efecto. Entonces, esto es importante, por ejemplo, cuando ustedes aplican ciertas medidas y quieren saber si están funcionando esas medidas o no. El tipo de muestreo también es un criterio empleado para seleccionar a los participantes en un estudio. Entonces, ya sea porque ciertas personas se expusieron a un factor de riesgo o a un factor protector, o por presentar un efecto determinado, o por una combinación tanto de los efectos como de la exposición, o por factores distintos de la exposición. Por ejemplo, yo solo voy a tomar a las mujeres y no a los hombres, o al contrario, si están más enfermos los hombres que las mujeres. Entonces, este tipo de muestreo, pues digamos que es muy intencional. Yo elijo
a esas características que quiero analizar, pero cuando voy a seleccionar a los individuos, sí tienen que ser de manera aleatoria. En cuanto a la temporalidad, están los estudios prospectivos, retrospectivos y ambispectivos. Entonces, creo que esta fue una de las preguntas del quiz. Muchos de ustedes, la mayoría la contestaron bien. Prospectivos son aquellos en los que la exposición y el efecto no se han producido al iniciar el estudio, sino que se van produciendo en la medida que yo voy haciendo un seguimiento, o sea, a futuro. Retrospectivos son los que se realizan cuando los hechos ya se han producido. Entonces, miro, por ejemplo, los registros que han hecho las personas sobre síntomas, por ejemplo, eso ya es retrospectivo porque ellos ya lo hicieron. Los hechos ya están cuando hice yo el estudio. Y ambispectivos cuando se combinan ambas situaciones. Entonces, pues puede ser que hago una parte prospectiva y una parte retrospectiva. Tomo ambas temporalidades. Según las unidades de estudio, pues pueden ser estudios individuales o grupos de población. Cuando hay una muerte en una empresa, pues se trata de un estudio individual, ¿cierto? Entonces yo voy a hacer un análisis de caso, voy a hacer una unidad de análisis porque es una sola persona, pues a menos que hayan sido varias personas las fallecidas. En ese caso sería un grupo de población. Entonces, dependiendo de las unidades de estudio que son los trabajadores, pues voy a hacer estudios individuales o de grupos de población. Puse un momentito así. Entre los diseños de estudios más empleados están los estudios transversales, los estudios de cohortes, los estudios de casos y controles y los ensayos clínicos. Vamos a hablar brevemente de algunos de ellos y vamos pues, a ver qué es lo más importante de cada uno, como también unos aspectos éticos de los estudios epidemiológicos. Los estudios transversales suelen ser estudios observacionales y descriptivos que carecen de direccionalidad. Buscan durante algún periodo de tiempo corto la ausencia o presencia de factores de exposición de enfermedad. Suelen ser estudios de prevalencia, casos presentes en un momento dado en la población. ¿Alguien recuerda la definición de prevalencia? El número total de casos que Ya se presentan en la está, ¿no? población estudiada. Muy bien, muchas gracias. Claro que sí. Entonces, estos estudios transversales me sirven a mí, son de utilidad para estudios de prevalencia. Son estudios útiles para la planificación de las medidas sanitarias, ya que informan de la distribución de las enfermedades y de los factores de riesgo. Por lo tanto, ayudan a formular hipótesis etiológicas, es decir, cuál es el origen de esa enfermedad, que luego deberán ser comprobadas con otros tipos de estudios. Si se trata de una enfermedad de origen laboral, recuerden que ustedes tienen herramientas técnicas para investigar el origen de esa enfermedad. Una de esas herramientas técnicas, por ejemplo, es el decreto 1477, donde ustedes van a ubicar la enfermedad y van a observar cuál es la etiología de esa enfermedad. De esa manera, utilizando esa herramienta técnica basada en evidencia científica, ustedes pueden iniciar su hipótesis. Están también los estudios de cohortes. Y ustedes dirán, bueno, esta vieja, ¿por qué nos pone ahí esa foto como de unos romanos allá? Pues porque de ahí, justamente de esa época, sale este término cohorte. Son estudios de tipo observacional, pero son analíticos. Si son analíticos, ¿qué quiere decir? Que vamos a cruzar variables. Al cruzar variables, pues generalmente son anterógrados y de temporalidad concurrente o mixta. En los muestreos se relaciona con la exposición a un factor de riesgo o a un factor protector.
Entonces, si son analíticos, vamos a cruzar la información de la aparición de esa enfermedad con el factor de riesgo o, si no apareció la enfermedad, con los factores protectores que estoy investigando. En ellos, un grupo o una cohorte de trabajadores que todos tienen las mismas características o muy similares, estuvieron sometidos a un factor de exposición, se siguen a través del tiempo para comparar la frecuencia de la aparición del efecto con otra cohorte de trabajadores que efectivamente no estuvo expuesta. Este estudio me permite a mí hacer unos cálculos matemáticos, unos cálculos estadísticos que identifican si esa exposición está afectando o directamente se relaciona con la aparición de esa enfermedad. Acuérdense que el grupo de no expuestos, esa cohorte de no expuestos, el resultado me sirve a mí como un control negativo. Los estudios de cohorte, sus principales ventajas son que permiten pues registrar la incidencia, o sea, los casos nuevos que van a aparecer en un periodo de tiempo en la población. Esto pues del efecto y que tienen menor posibilidad de sesgos en la medición de la exposición que otro tipo de estudios observacionales. Entre los principales inconvenientes están que pues, es de costo elevado por la cantidad de personas que participan y la dificultad en la selección de los controles. Son poco útiles para estudiar, por ejemplo, enfermedades raras, porque pues, si bien es cierto, las enfermedades raras son raras porque no aparecen en una gran cantidad de población, pues para buscar una cohorte de control, pues va a ser más complicado y son susceptibles al cambio de las circunstancias, ya sea por la pérdida de los participantes durante el seguimiento, porque se recuperaron, porque se murieron o porque hubo otra circunstancia que hizo que se retiraran del estudio. Una recuperación, una muerte o se sanaron. Están también los estudios de casos y controles. Son estudios, pueden ser observacionales y analíticos. Es decir, podemos hacerlos de una manera sencillita, observando, pero también podemos hacer inferencias estadísticas. Son de direccionalidad retrógrada y de temporalidad mixta, en los que el muestreo hace la relación con la enfermedad o el efecto observado. Entonces, en este tipo de estudios se parte de dos grupos de población, uno de los cuales presenta el efecto o la enfermedad y se compara su exposición a un factor determinado respecto al grupo que actúa como control, que pues efectivamente no está ni expuesto ni está enfermo. Las ventajas de este tipo de estudios suelen ser mucho menos costosos y duraderos que los de cohortes. Permiten el estudio de varios factores de exposición para un mismo efecto de una misma enfermedad. Son idóneos para el estudio de enfermedades raras, al contrario de los de cohorte. Entre sus limitaciones pues están el no estimar directamente la incidencia de la enfermedad, la dificultad para establecer la secuencia temporal entre la exposición y el efecto y una mayor susceptibilidad a los sesgos de selección de información. Están por último los ensayos clínicos aleatorizados. Son estudios de intervención, son analíticos, o sea que sí o sí vamos a cruzar datos de variables y factores de riesgo o de otro tipo de intervenciones. Son anterógrados, es decir, que es anterior a haber iniciado, de temporalidad concurrente y de muestreo en una cohorte cerrada con control de la exposición. Estos ensayos clínicos aleatorizados, pues uno tiene que demostrar que la persona efectivamente estaba absolutamente sana y que fue esa exposición
la que le ocasionó esa enfermedad o ese factor protector. Este tipo de estudios permite la exposición controlada a un factor para minimizar el riesgo de sesgos de otros estudios y además obtener una información fiable sobre la relación causal de la exposición de la persona y cuál fue el efecto que causó. Entonces, pues estos ensayos clínicos aleatorizados al realizarse en humanos, pues tienen ciertos requisitos que deben cumplir, ¿no? En cualquier caso, estos ensayos clínicos deben evitar cualquier lesión o sufrimiento de las personas. Recuerden que hay una obligación ética en cualquier estudio epidemiológico o en el cual participen seres humanos, ¿no? Esto porque pongo esta fotografía aquí, porque pues eso mm, hace parte, digamos, de ese listado de obligaciones. Esto es el Tratado de Nuremberg en Alemania, por todo lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces se prohibió absolutamente la experimentación en humanos. Entonces el grave de riesgo no debe exceder el beneficio de la población expuesta y siempre, siempre debe haber un consentimiento de las personas para participar en el estudio, conociendo los riesgos y los beneficios de ese estudio. Bueno, yo me imagino que debe haber algunas preguntas por ahí. Profe Anita, no sé en el chat cómo estamos. Bueno, yo tengo propuesto, profe Anita, para Sí, que señora. nos vayamos a salas, hagamos varios grupos, nos vamos a salas a conversar acerca de esto que les voy a mostrar a continuación. Entonces, vamos a hacer este pequeño ejercicio, independientemente de la universidad y todo, nos vamos a reunir en distintas salas para hacer este pequeño análisis. Un pequeño análisis que no se demora más de 15 minutos. Bueno, aquí les dejé esta pista, esta pista para lo que vamos a hacer a continuación. Algunas de las medidas más utilizadas en epidemiología son las medidas de frecuencia, ya mencionamos esta, prevalencia, incidencia, medidas de asociación, ya hablamos de este tipo de estudios y medidas de impacto potencial que pues no las vamos a utilizar mucho con fines académicos. Entonces, la propuesta es la siguiente. Aquí están, tomen sus pantallazos, tomen nota, por favor. Vayan apuntando. La empresa Manufacturing Limitada, localizada en Bogotá, es una empresa destacada en la industria de la manufactura y la distribución de productos químicos, con una fuerza laboral de 500 empleados. Esta empresa se ha comprometido en mantener altos estándares de seguridad y en el trabajo. Recientemente ha observado un aumento preocupante de los casos de desórdenes musculoesqueléticos en los miembros superiores de los trabajadores de la línea de producción. El ejercicio consiste en identificar la prevalencia anual e interpretar los resultados partiendo de los siguientes datos recolectados. Aquí están las estadísticas de ausentismo y el número de trabajadores afectados por año. Entonces van a hacer el estudio de prevalencia, aquí está la fórmula de la prevalencia. Tienen un tiempo de análisis para hacer este ejercicio de 10 minutos y dependiendo de la conclusión a la que llegue el grupo, van a proponer una medida de intervención si es necesario. ¿Te parece bien, profe Anita? ¿10 minutos? Sí, señora, perfecto. Perfecto. Profe, antes de que se vayan, por favor, que diligencien la asistencia. Es importante, tanto Ibero como Uniminuto, ya que esta es una actividad extra a la clase normal, ¿sí? Esta es una actividad que nosotros realizamos con el fin de establecer el impacto que se tiene en este momento con estas actividades de tipo de movilidad académica. Entonces, por favor, que diligencien la asistencia. Tengo nomás 48 respuestas, pero estamos 108, quitándonos a nosotras 106.
Profe, estábamos pide, 111. profe, En- una preguntita. Pide señora. un código del estudiante en el link que le colocamos. El código del estudiante para Ibero lo encuentran en el perfil de su plataforma. Allí está, se llama ID. Ese es el código del estudiante. Y para Uniminuto También es el ID, también es el también ID. se llama ID, entonces para que ustedes sepan, allí colocan es. Ya les tomé el pantallazo y se los coloqué en este chat. Les vamos, ¿te parece si damos 5 minutos para que diligencien la La asistencia, mi asistencia, profe? sí, me Y los parece mandamos bien. a salas. ¿Listo? Vale, Ojo, no pasa nada si quedan revueltos Ibero Uniminuto. con Uniminuto, porque eso es lo que estamos haciendo, ¿sí? Y estamos estamos integrando las dos universidades. Entonces, para que no tengamos inconvenientes, no pasa nada. Tengo 50 respuestas. Estamos 110. En la sala menos nosotras 108. Me hacen falta respuestas. Quienes no lo hayan diligenciado, por favor, diligencienlo. Ya pueden diligenciarlo tanto Uniminuto como Iberoamericana. Ahí ustedes escogen cuál es su universidad, por favor. ¿Listo? Mi profe Margarita, ¿cuántos son tus estudiantes? Aquí deben estar 38 estudiantes. O sea que el restante son míos, ¿sí? Sí, O sea, 70. Entonces, para que por favor iniciemos con este proceso antes de irnos a las salas. Entonces, por favor, ya 58 van subiendo. Les encargamos porque adicional, ustedes ya saben que a nosotros esto genera un impacto, ¿sí? Entonces necesitamos generar ese impacto y con la asistencia es con la que sabemos cómo el impacto que tenemos. No, no pasa nada. No pasa si ustedes no ingresan el código, pero apréndanse en el código, siempre apréndanse en el código del estudiante. No pasa nada, no se preocupen si no lo ingresan. Parte de eso, que supuestamente no las las Para que tengan en cuenta, por favor, el código del estudiante está en la plataforma, en el perfil de ustedes, ahí lo encuentran el código. Es un número que empieza por 100. a esperar a ver si entra la llamada. Sí, el código banner es el mismo. ¿Listo? El código banner es el mismo código del estudiante o código ID. Tres minuticos más, chicos, para que ingresen y ya abro salas. Voy a volverles a poner la imagen, igual en el chat de cada sala les voy a poner la imagen, ¿listo? Ojo, no se vayan a salir de la sala. Ustedes, nosotros los llevamos a las salas. Todavía no lo empiecen a hacer porque aquí estamos apenas realizando el proceso. Bueno, o sea, apenas estamos indicando y ya lo van a hacer, no se preocupen. Van 87, somos 105. Dos minuticos más para que diligencien la asistencia, por favor. Hoy con este clima tan maravilloso que está en la ciudad de Bogotá, muy rico, estamos muy frescos, hoy no está haciendo tanto frío, por favor diligencien la asistencia, mis amores. Ay, perdón, chicos. Estimados estudiantes. Sí, ustedes saben que yo les digo así. Profe, buenas noches. Disculpe, Dime. cuando dice salas, ¿a qué se refiere? Me conecté un poquito tarde, no estaba un poco ocupado. Ahorita vamos a estaba hacer llegando al una trabajo. actividad. No te preocupes, vamos a hacer una actividad y no se van a salir, se quedan aquí, pero ojo, nosotros los vamos a mandar a otras salas de Teams. Cuando se termine el tiempo de 10 minutos que ustedes hagan el ejercicio, que ya se explicó, se van a devolver,
pero ustedes no se van a salir. Yo cierro las salas desde aquí y el Teams inmediatamente los va a traer. Como se los lleva, los devuelve. ¿Listo? Entonces no vayan a mover nada. Solamente ingresan, hablan con sus compañeros, con los que estén. Pueden que en unas tengan estudiantes revueltos, Uniminuto e Ibero, y en las otras solamente haya estudiantes de Ibero. Listo, nos falta 1 minuto, me faltan 5 ingresos nada más, porfa. Profe, una preguntita. No sé si de Dime. pronto yo ya quedé inscrita porque la verdad acá me pide un correo para enviar las preguntas de la asistencia. No sé si estoy. Mi nombre es Gina Alexandra Chamorro Rojas. Espérate, porque es que me toca ir descargar. No pasa nada. Si no estás, yo te lo envío nuevamente. ¿Te parece, Gina? Pero es que me toca descargar el Excel para poder mirarte bien con nombre y todo. Vale, profe, sí, porque me pide acá un Sí. Gmail y un poco de cosas y estoy perdida. No, no te preocupes. No te estreses por eso. Bueno, entonces, ahora sí los voy a enviar a salas. Recuerden que ustedes no tienen que hacer nada. El mismo Teams se los lleva, ¿sí? O sea, ustedes no van a hacer nada. No hay inconveniente. Judy, dime. Mary, dime. Mary. Buenas noches, profe. Hola, Mary, dime. Sí, qué pena. Lo que Tranquila. pasa es que tengo una pregunta con respecto a la actividad antes de pues lo de la sala y eso. Es que veo que, no sé, creo que están haciendo como eso, digamos, la prevalencia es por año o cómo es o La cómo se prevalencia es hace. la suma de todos, acuérdate. Sí, sí, señora. Entonces sería la suma de cada uno de los años De, y de ahí dividido sí. la población total por 100, Ok. Ah, bueno, muchas gracias, profe. Qué pena. ¿sí? Mi profe Margarita, ¿la población total cuánto era? Discúlpame que es que no veo ese dato. 500. 500 de población total. Listo, dale. Entonces ya entendieron. Carolina Peñalosa, Profe, buenas noches. dime. ¿Que la prevalencia la podemos hacer por año No, es la suma total de todos los de años. los 3 Acuérdate que años? es la suma de los 3 años, sí. Listo. Perfecto, gracias. Entonces, ya les voy a enviar, ya los voy a enviar a salas. Bueno, ustedes no tienen que hacer nada. Simplemente los envío a salas. ¿Sí? Anita, Señora. Anita, en este caso, el ejercicio pide que la prevalencia que calculen sea anual. Mira, Ok, aquí listo. dice, aquí les voy a mostrar No había leído bien donde el dice el ejercicio, ejercicio. qué pena. Sí, el ejercicio, acá como ustedes pueden ver, la Lo estás prevalencia compartiendo. anual. Ay, ya, perdón. Entonces, la prevalencia es por todo el año, ¿sí? Pero el I se puede sacar por la suma de todos los años. Entonces, yo la puedo sacar de las dos formas. O como el ejercicio me está pidiendo anual, entonces lo tienen que sacar anual. Así dice, identifique Eso. la prevalencia anual. Qué pena no había leído el anual. E interprete los resultados. Es muy importante que ustedes lean porque por ahí hay cascarillas que ustedes deben ver, pero es la realidad a la que ustedes se van a enfrentar cuando estén en una empresa. Entonces, muy interesante que hagan este ejercicio, que conversen entre ustedes y cuando regresen de las salas, pues les vamos a mostrar cuáles son los posibles resultados válidos para este caso. Por ahí hay alguien con la manito levantada, profe Ana, Botero Carolina, Giraldo. Ah, no, Peñalosa Garzón. Ya ella preguntó, sí. ¿ya Ah, entendiste, bueno, mi ok. caro? Ya pregunté, siento si es por Sí. año, profe. O sea, qué pena que no había leído anual. Perdónenme. Bueno, ahí está, Eso lo pasa veo. por despistada. Ahí está.
Ahí está, Listo. hay hay varias pistas, les dejé la pista de las fórmulas, por acá en el primero también hay un dato que necesitan, que es muy importante, que es Esa es la este. población total. Bueno, Listo. y por acá hay otro dato importante, ¿no? Este es un dato muy importante. Recuerden que durante la conferencia les di Margaritips. Margaritips, Anita. Entonces, ¿de dónde saco yo las recomendaciones técnicas para el abordaje de desórdenes musculoesqueléticos? ¿Y cuáles son los agentes etiológicos que pueden estar involucrados, ¿no? Entonces, guías de práctica y también decreto 1477. Como es un trabajo en equipo y son equipos robustos, entonces, pues pueden todos ponerse a ir indagando. Eso el chat GPT no les va a decir tanto. Eso es Pero un yo paso a análisis creer que más no nos va a riguroso. alcanzar los 10 minutos. Yo paso a creer. Sí, sí, No, sí, sí sí, yo nos creo que alcanza. sí. Bueno, 10 Bueno, minutos. Ojo, listo, Anita. ChatGPT no, vamos a pensar. ¿Listo? Entonces van mis pequeños ay, perdón, pequeños, mis chicos, me disculpan, ya los vamos a mandar a salas. ¿Listo? Entonces, va. Se van todos para salas. Se están creando las salas, se están asignando los participantes. ¿Listo? Señora. Y se van. Jocelyn, dime. Profe, Espere porque cuando en se 10 vayan, segundos. pregúntenme por el chat. Listo. ¿Quiénes quedaron acá? Ah, no, todas están yendo a salas. No se vayan a salir de aquí. Ya se están yendo a salas. Quienes queden aquí pueden hacer el trabajo aquí con nosotras, ¿sí? Con nosotras no. Ustedes hacen el trabajo y nosotros los vemos. Bueno, chicos que quedaron acá, Verónica, Samantha, Lina, ¿sí? Tenemos 10 minutos. A las 7 y a las 7:12 cerramos salas. Los que están aquí pueden ir trabajando. No se preocupen, yo cierro cámara, cierro micrófono y ustedes pueden trabajar completamente. Pueden trabajar tranquilamente. Bueno. Tenemos 10 minutos para el trabajo. 7:12 cerramos salas.
Chicos, estamos haciendo una actividad. Les voy a dejar aquí nuevamente la actividad que estamos haciendo. Estamos verificando la prevalencia anual. La población total es de 500. ¿Qué van a tener que hacer? Realizar la prevalencia, interpretarla y desarrollar qué medidas o qué actividades ustedes realizarían para disminuir la prevalencia de de la aparición de los desórdenes de tipo músculo-esquelético.
Listo, nos quedan 5 minuticos. En esta sala no han hecho nada. ¿Quién se unió? Ya están en sala principal. Sobrecarga física, Es una empresa de vibración. químicos, dice, ¿no? De Sí, químicos, exacto, sí. pero Digamos, es de de químicos, pero no sabemos qué maquinaria estén manejando en este momento me porque acuerdo. solamente, quiénes exactamente. hablan? Entonces, como tal, no podemos atacar la maquinaria porque no Yo sabemos si sabía que están, todo el mundo se estaba Nada de lo como que estamos hablando, Brigitte, ¿no? saliendo y quedé Ya como con tres están en sala principal. ah, Ya no podemos seguir hablando. ¿Sí? Pero yo no Ok. entiendo Ay, ¿qué cómo pasó? van a atacar la maquinaria. No, Le van que a poner no. un... No, no No, entiendo. que no, profe, no, que porque no sabemos con qué están trabajando, o sea, no tenemos el contexto. Pero van a atacar la maquinaria. O sea, No. ustedes son Atáquenla. revolucionarias. No, ¿quién dijo eso? Está escuchando mal, profe. Ahí estaba No, diciendo quién era. Era Claudia la que está diciendo que iba a atacar la maquinaria. no, no, yo dije que no podíamos meternos que por el tema pues de no, la maquinaria. porque ni siquiera sabemos cómo es ni qué es. Profe, no se burle de nosotros. Bueno, ataquen la maquinaria. Que no, profe. Ay, Profe, nosotros perdón. apenas alcanzamos a socializar. No podemos. Bueno, pero ahí ya saben, ahí van, ahí van.
Listo. Entonces, bueno, la profe María Margarita no la veo. Margarita María. No la veo por aquí. Se fue. Bueno, ¿La enviaste a una sala, profe? sí, pero no la veo. No la O sea, ya devolvió. la traje de vuelta y no la veo. Mínimo se quedó por allá en otra sala distraída. No, porque cuando yo la cierro, cierro todo. ¿Cómo nos sacaste a nosotros, profe? Sí, yo saqué a todo el mundo. Sí, total. Yo estaba con Margarita leyendo cuando yo escucho un poco de voz y dije, ¿qué pasó? ¿Cuántos más ingresaron a mi sala? No, yo saqué a todo el mundo, eso sí, téngalo por seguro. Pero hubo gente que se nos desconectó porque se desconectan cuando uno los manda a sala. Pero sí, hay harta gente que se nos desconectó. Bueno, vamos a ir dándole, listo, ya ella se conectó nuevamente. Entonces, bueno, ya después de que atacamos la maquinaria, ¿no? Profe, Después de que que atacamos la no, maquinaria. que no. Bueno, mi profe Margarita, ¿cómo estás? Usted estaba Hola, chismeando, Nico. profe, por eso es que el chisme le llegó de muy mala manera. Bueno, Listo. Anita, me alegra volverme a unir. No sé por qué me sacó de la sala. Me había metido por allá en un grupo. Sí, es que yo te metí y luego me di cuenta que te había asignado también a sala, entonces te saqué. Yo creo que Bueno. estabas conmigo. Yo ahí medio le soplé al grupo en el que estaba, pero bien interesante la cosa. Bueno, Anita, Listo, mi no profe. sé si comparto pantalla. Voy a Sí, compartir claro, nuevamente dale para pantalla que terminemos con el ejercicio. mostrarles unos margaritips para que vayan tomando. Entonces, pues por acá. Chicos, recuerden, micrófonos, porfa. Sí. ¿Listo? Bueno, Anita, ¿me cuentas cuando ya esté compartiendo Sí, señora. pantalla, porfa? Bueno, todavía no se ve, mi profe. O yo no la veo. No, todavía no se ve. Espero que voy a volver a hacer el proceso. Tranquila, no te preocupes. Me está diciendo. No. Voy a intentarlo nuevamente. ¿Será que no tengo los permisos? Como me sacó y me tocó volver a entrar, entonces no sé. De pronto no tienes el permiso, entonces dame un minuto, yo otra vez vuelvo Vale. y te nombro moderadora. ¿Te parece? Gracias, Ana. Y te pido. Ya estás compartiendo, mi profe. Te pido excusas. ¿Sí? Ahí ya están Sí, viendo sí, mi señora, pantalla. ya estás compartiendo. Sí, señora. Ay, bueno, gracias. Dale, gracias. Bueno, pues espero que estén viendo un Excel, que es lo que estoy tratando de compartir en este momento, ¿sí? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, correcto. Entonces acá tenemos los 3 años, 2021, 2022 y 2023. Lo que estoy haciendo es organizar los datos en un Excel para poder hacer los cálculos. Me dice que en el 2021 eran 15 personas reportadas, 18 personas en el 2022 y 23 personas a junio de 2023. 12 personas. Entonces, no son 12, son 24 porque se espera que al final de año haya al menos el doble. Entonces, ya con estos datos, lo que voy a hacer es aplicar la fórmula igual, que es el dato, lo divido por los 500, que es la población, y multiplico eso por 100. ¿De dónde Ahí sale el ya me 24? Ahí. Profe, ¿por qué 24? De los del 2023. Porque 12 es hasta junio nomás.
Por eso uno lo dobla así arbitrariamente, o hay alguna fórmula que lo explique. La mitad son Esa es la 6 Sí, porque yo puedo cascarita. tener en cuenta de que aparezcan, no sé, dos más y no la misma cantidad que hasta mitad de año. Entonces queda uno ahí perdido. Exacto. Acuérdense, bueno, acuérdense que aquí estamos midiendo, digamos, con estos datos, por un lado, estamos midiendo la aparición de una enfermedad, pero también estamos calculando el riesgo, ¿no? Entonces, por esa es la razón que yo pues hago esta proyección de que pueden ser al menos 12 personas más. Entonces, tengo este dato complementario. Hago la fórmula, que es esta, el dato de los enfermos, dividido, perdón, por el número total y lo multiplico por 100. Esto lo aplico todos los años anteriores. Aquí voy a retirar, como estoy hablando de personas, voy a retirar de porcentaje, voy a retirar los decimales y ya tengo como una claridad sobre los datos. Con estos datos, ¿qué puedo hacer? Pues puedo hacer una gráfica. Puedo insertar y puedo hacer una gráfica donde yo pueda observar eso que está ocurriendo, esa prevalencia que va en aumento. Entonces acá recuerden ustedes que siempre todas las gráficas llevan sobre los atléticos, empresa, bueno, Turing, vale. Bueno, entonces pues acá claramente podemos hacer la proyección. Aquí podemos ir a la línea de tendencia. Profe, pero la prevalencia del 2022 y 2023 no, creo que no está tomando bien los datos. Vamos a devolvernos. 15, 18, 15, 18, sería, si no me equivoco, 15, 18 y 12. Profe, pero Sí, digo como en están la bien. fórmula, digo es como en la fórmula del Excel, porque la prevalencia de 18 no da 120. No, da 3.6%. Sí, Bueno, y en el espérate a ver qué es 2023 la también da como fórmula. 4.8. No es el Sí, 4.8 le da, exacto. pero en el Exacto. 2023, cuando ella le toma sobre 24. Espérame un segundito, vuelvo a fórmula. Es igual. 15 dividido 500 y lo multiplico por 3. Si me da eso, ¿ustedes cómo lo No, no hicieron? la puede jalar la fórmula, profe, porque en el O hay 2022 que, tiene que cambiar el número 18, Claro, es que porque así si la queda. jala pone el número 15. el número de A no trabajadores ser que no está, coloque, Es que hay que No, coloque fijar el valor. celdas. hay que no. Ajá, fijar, fijar hay, hay celdas. que fijar la celda de 500. Darle F4 en la fórmula a la celda de Vamos 500, a ver. donde es los trabajadores. Igual 18 dividido 500 por 100. Por la razón. Igual 46 dividido 500 por 100. Listo. Bueno, aquí ya, como ustedes ven, quedó. ¿Sí les dio así?
Menos Sí, en la señora. última que me dio 4 puntos. Menos Sí, la De pronto en 2023. el Excel lo expliqué. aproxima. Sí, 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 sí. Bueno, así. Entonces, ¿esto qué quiere decir, chicos? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál fue el análisis realizado? ¿Están siendo Profe, efectivas las medidas implementadas desde el 2021 hasta el 2023? No, No, Profesora, están no, aumentando. no, porque No, están claramente en no. incremento. Desde el 2021 hasta el 2026, en vez de disminuir, han 2023. incrementado. Bueno, entonces, cuál puede ser el agente etiológico que está ocasionando este aumento en la prevalencia de desórdenes musculoesqueléticos? ¿Cuál es el documento de consulta? El decreto 1477. El 1477. decreto 1477, correcto. Entonces, migramos al decreto 1477, aquí lo tengo ya listo, y empezamos a observar los agentes etiológicos relacionados con esas condiciones y pues acá vamos a buscar las ocupaciones, ¿no? Ahí nos dice que es de manufactura, etcétera, entonces buscamos si corresponde a la ocupación que tenemos y cuáles pueden ser los agentes etiológicos. Posteriormente, después de haber generado esta hipótesis y ya con esos datos ahí analizados, la propuesta es hacer una recomendación. Esas recomendaciones técnicas, ¿de dónde salen? ¿De la guía? De las guías, sí, señora. Entonces, vamos a utilizar las guías de atención integral basadas en evidencia para desórdenes musculoesqueléticos relacionados con movimientos repetitivos de miembros superiores. Entonces, buscamos en esta guía cuáles son las recomendaciones técnicas. ¿Listo? Siempre, acuérdense, siempre tienen que buscar documentos basados en evidencia científica. Siempre. Las recomendaciones técnicas no es lo que yo presuponga o crea, sino lo que está documentado. Bueno, con esto mi profe Anita, doy por finalizado el ejercicio. Las personas que lo hayan realizado de esta manera están muy bien. Y las personas que pues les faltaba un poquito del ejercicio, pues ya saben cómo complementar. Realmente a mí me hicieron falta 12 personas en los otros 6 meses. Listo. Profe Anita, hola. Hola, mi profe, qué pena, estoy acá. ¿Usted cree que yo sé dibujar? Jenis, ¿qué pasó? La que no sabe dibujar, le voy a poner, listo. Esto, mi profe, mientras estamos. Claudia, cuéntanos, Claudia Tatiana. Profe, ¿será que es posible que, que puedan compartir el link para ver esa guía? Las guías, yo se las subo a la ¿qué? A la plataforma. Igual de todas maneras, esas guías están dentro del proceso del ministerio. Son unas guías de atención basada en la evidencia. Antes se llamaban Gatizo y desde que se llamaba salud ocupacional no se han cambiado. O sea, imagínense, son las mismas 10 guías. No se preocupen, ¿sí? Cuando veamos medicina preventiva y del trabajo, yo voy a hacer un webinar y ahí vemos las Gatizo y cómo están. ¿Les parece? Listo, profe, muchas gracias. Sí, profe, muchas gracias. Adriana, Profe, bueno, no sé, me perdí un ratico ¿por qué se duplicó a 24? O sea, se debe hacer una proyección al doble por estar con corte a junio, primer semestre. Y si es así, digamos, si el mes hubiera sido con corte a julio, con corte a agosto, porque pues yo miraba y el número estaba en 12. Bueno, Anita, ahí la respuesta es muy sencilla y es que se trata de una proyección, ¿no? Es lo esperado. Entonces, si los primeros 6 meses esperamos 12, pues esperamos que los próximos
6 meses, pues no supere los 12 también. Es una proyección. Es decir, que es una cifra que puede cambiar de acuerdo con la realidad, pero es lo que nosotros esperamos. A mí me gustaría también comentar algo. Pero digamos, como le digo, pero si hay, porque digamos ahí fue un corte de semestre, pero si tenemos otro mes, ¿cómo sacamos esa proyección? ¿En base a qué? Pues tú como lo digo, que si hubiera sido el podrías ejemplo a julio. hacer, tú lo que Sería podrías 6 dividido 6, hacer, serían de a 3. Lo me puedes gustaría promediar. Lo me puedo- promedias por los meses que tienes y eso le sumas Claro. le haces el proceso de los otros 5 meses y proyectas. Ok. Profesora, me gustaría comentar algo respecto a esa pregunta que hace mi compañera. Jenny, señora. Sí, cuando en el caso que hice el análisis, como es tan incierto o sea, no es tan segura esa proyección, fácilmente podemos hacer una regla de 3 en base al año anterior. Por ejemplo, en mi análisis me di cuenta de que con relación al 2022, ya en junio iba un 66% de incremento, es decir, más del 50%, o sea que a final de año podían ser hasta más de 24. Entonces lo que se puede hacer es que si a mí me dan un valor julio, agosto o septiembre, ese valor hago una regla de 3 con el año anterior y me va a mostrar más o menos cuánto es la tendencia. Sí, por históricos. Listo. Carolina Peñalosa Garzón. No, mi duda también iba, A lo mi mismo. duda también iba dirigida a cómo hacer el promedio de los siguientes meses, pero Sí, ya lo tengo podemos claro. hacer un promedio con los históricos que tenemos, una regla de 3, pero hacer una proyección y calculando, ¿sí? Y tú Perfecto. revisas qué es lo que has visto en lo anterior, como dijo Jenny, que creo que fue la que dijo, y podríamos hacer el proceso. Adriana, ¿ya se contestó tu pregunta? Sí, claro que sí, profe, y a la compañera que ahí sí creo que dejó mayor información, digamos así, cómo podremos hacerlo. Gracias. Claro que sí. Entonces, mi profe Margarita, chicos de 1 minuto. Jaime Andrés, señor, dinos. Profe, una oportunidad de mejora para no decir que un problema. De pronto a los compañeros participar, me llevaron a una mesa y yo hablaba solo. Entonces, y tú que estabas en la mesa, pero pues no podías ayudarnos para hacer el ejercicio. De pronto en otras oportunidades que todos participemos, no importa que nos equivoquemos, estamos aprendiendo, pero si 5 personas y nadie habló ni siquiera un hola. Gracias. Bueno, eso se llaman las clases, ellos están aquí. Tranquilo que nosotros lo vivimos día a día. Bueno, Nancy, dinos. Hola, profe, buenas Hola, noches. Nancy. Yo creo que muchas veces esos silencios se deben a que hay muchos vacíos en un camino nuevo. Lo digo por mí, ¿sí? Pero pues es importante hacer todo este tipo de retroalimentaciones como para ir clarificando cosas, porque la educación virtual es un poquito compleja. Sí, No, deja pero lagunas, para deja eso cositas. estamos y aquí nos toca preguntar igual que preguntamos en un aula. Esto es un aula más. Igual que preguntamos en el aula normal, yo les he dicho, pregunten, digan, hablen. ¿Por qué? Porque todos estamos aprendiendo. Entonces nos toca, así como dice Jaime, así sea una locura lo que yo voy a preguntar, pero lo tengo que preguntar y aquí se va a contestar. Mi profe Margarita, sigo con preguntas. Ángela, señora. Profe, buenas noches. Buenas noches, Digamos que Ángela, ya ¿cómo tenemos, estás? bien, sí, señora, tenemos toda la información. Digamos que nos basamos en el decreto, vamos a las guías de atención basadas en la evidencia. ¿Y de ahí qué hacemos? ¿Cómo hacemos eso? ¿Se hace un informe? ¿Hacemos una tabulación? ¿Cómo sustentamos eso, digamos, hacia la empresa? ¿O qué pasos seguimos ahí para allá? Yo diría, perdóname, mi profe Margarita, yo diría que así ustedes tengan la información de las Gatizo y de eso, ustedes tienen es que aterrizarlo a su empresa. Porque él allá les da 50.000 opciones, pero ustedes tienen que mirar el día a día de su empresa, porque en todas las empresas no es igual, no es lo mismo. Ustedes tienen que revisar el contexto y saber qué de esa Gatizo
extrapolar la información. Mi profe Margarita. Sí, Perdóname. mi profe Anita, pues con referencia a la pregunta creo que fue Ángela, no recuerdo, bueno, de Sí, la Ángela Duarte. que acabo de hacer, sí, efectivamente es indispensable que esté documentado ese proceso sistemático. Es decir, la forma en la que tú hiciste toda la recopilación, análisis y conclusiones y recomendaciones técnicas. Acuérdate que se debe corroborar. Cualquier persona que llegue a la empresa, por ejemplo, de la ARL, podría observar ese estudio y apoyarte, por ejemplo, en la implementación de las medidas que requiere. Entonces, sí, es necesario que y además, más allá de que haya un documento, es que se pueda llegar a implementar a mediano plazo un sistema de vigilancia de eso que te está ocasionando a ti problemas. Pues fíjate que hay muchas personas enfermas, está generando incapacidades, posiblemente personas lesionadas. Entonces sí, hay que construir un sistema de vigilancia para poder hacer un seguimiento, continuar con ese seguimiento riguroso de toda la información en esa empresa. Diana Marcela. Sí, en este caso que nos presentaron en este ejemplo, ¿qué estudio nos recomendaría? Pues lo acabo de decir la profe, debe hacerse un estudio epidemiológico. ¿Qué estudio de los que nos comentó hace un rato usted nos aconsejaría en este caso de esta empresa? Bueno, pues fíjate que construir un sistema de vigilancia, digamos, incluye varias cosas, ¿no? Las personas que lo van a realizar, los recursos que vas a tener para realizarlo. No es solamente que tú puedas llegar a recopilar la información, sino la forma en la que la vas a analizar, si vas a necesitar de un software estadístico. Una vez hayas identificado plenamente el agente etiológico, pues puedes hacer un estudio analítico, por ejemplo, y poder determinar exactamente cuál es el factor de riesgo que está relacionado con esas enfermedades que se pueden estar presentando y con esas incapacidades o ausentismos, ¿no? Entonces, pues te sugeriría eso, precisamente construir ese sistema. A diferencia de un programa, que es un documento escrito, un sistema tiene muchos elementos. El sistema tiene personas, tiene equipos, tiene recursos, tiene muchos elementos que hacen que sea operativo esa construcción en la empresa y se eviten más enfermedades. Listo, Lucero. No, profe, ya resolví la duda. Gracias, profe. Listo. Dale. Muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy, por acompañarnos. La próxima clase es nuestra segunda clase espejo, o sea que también la tendríamos a las 6 de la tarde. Les damos las gracias, muchísimas gracias en nombre de Margarita María Pérez y en nombre de Ana María Cuyos Manrique, a todos los estudiantes que estuvieron hoy, tanto de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, y también a la Corporación Universitaria Iberoamericana. Muchísimas gracias, que pasen muy buena noche Profe a entregar Anita, esas actividades. Profe Anita, Señora. un corto para los de Uniminuto. Dale, Los tranquila. espero por favor en la sala de nosotros, en nuestra aula, en este momento para correr la asistencia de hoy. ¿Listo? Listo, Bueno, entonces. Bueno. Vale, Muchísimas gracias, gracias, profe que estén muy Anita, bien. que Chao, estés muy chicos. bien. Chao. Gracias, Feliz profe. noche para todos. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Buena noche. Gracias. Gracias, profe. Chao. Profe Anita, ¿le puedo hacer Hasta una pregunta? luego, gracias. Espérate, detengo la grabación, ¿sí? Bueno, profe, yo la espero.